Tiene la palabra el asambleísta Luis Fernando Torres. Señora Presidente, la ley que estamos discutiendo indudablemente que trae una serie de innovaciones y mejoras al sistema legal jurídico vigente y que en último término va a permitir que la Defensoría del Pueblo cuente con instrumentos para cumplir el mandato constitucional consagrado en el artículo 215 de la Constitución de defensa, protección y tutela de los derechos humanos. Sin embargo, como ya dijo el asambleísta Tayano, lo importante es que las competencias que en esta ley se le asigna a la Defensoría del Pueblo no vayan más allá de las competencias señaladas en la Constitución de la República. Y al parecer, las competencias que se le asigna en la ley que debatimos va más allá de lo que dice fundamentalmente el artículo 215 de la Constitución. Y por ello, no sería conveniente que hoy votemos la ley, sino que el presidente de la comisión tenga en cuenta las observaciones que se hacen para tener una buena ley, para que la Defensoría del Pueblo sirva a la defensa y tutela de los derechos humanos y no se convierta en un órgano burocrático en el que su jefe, el Defensor del Pueblo, desborda la Constitución y se convierte en algunos casos hasta en policía de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en el artículo 6, literal M, se le atribuye al Defensor del Pueblo la tarea de policía legislativo para que vigile a esta Asamblea, a fin de ver si esta Asamblea aprueba o no leyes como el Defensor del Pueblo cree que deberían aprobarse, sabiendo que el Defensor del Pueblo responde a la Asamblea, está sujeto a la fiscalización de la Asamblea. ¿Cómo podemos nosotros mismos otorgarle la condición de policía legislativo para que vigile a los órganos normativos, entre ellos a la Asamblea? Es un gravísimo error el que se haya incluido entonces el literal M del artículo 6, dándole al Defensor del Pueblo atribuciones que no merece tener, debido a que él es sujeto a fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Igualmente, en el desarrollo de conceptos y sobre todo en las competencias para que el Defensor del Pueblo emita medidas de cumplimiento obligatorio, que puede hacerlas porque la Constitución le permite, tiene que haber las limitaciones del caso, porque un Defensor del Pueblo bien podría utilizar esta competencia para actuar como fiscal o como juez y en algunos casos prestarse a intereses oscuros que suelen utilizar la Defensoría del Pueblo para generar daños entre privados, amparándose, por ejemplo, en las competencias que la Ley de Defensa del Consumidor le da al Defensor del Pueblo. Ya hemos visto a varios defensores del pueblo en provincias prestándose al juego mercantil de poderosos intereses económicos que utilizan la Defensoría del Pueblo para ajustar cuentas comerciales entre unos y otros. Debería entonces delimitarse claramente el ámbito que tienen los defensores del pueblo en este tipo de actuaciones. Por lo demás, la intervención del asambleísta Luis Fernando Molina, a quien conozco, un destacado estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, es muy útil porque lo que él ha dicho debe ser incorporado en esta ley. La distinción en materia de garantías constitucionales y la precisión que él ha hecho de lo que debe entenderse por garantías normativas es lo fundamental para que esta ley no tenga ningún tipo de confusiones a la hora de aplicarse. Y simplemente, por asuntos de técnica legislativa, me parece que aquellas disposiciones que constan al final bajo el nombre de disposiciones generales no corresponden a tales. ¿Qué sentido tiene que en las disposiciones sexta y séptima se hagan definiciones legales cuando esas definiciones tienen que estar en otra parte de la ley? Porque si las definiciones aparecen, como ocurre en las disposiciones sexta y séptima, se desnaturaliza completamente lo que tiene que entenderse
por disposiciones generales, que se incorporen en otra parte las definiciones que se hacen, por ejemplo, sobre multiplicidad de víctimas y las que se hacen también sobre actos sistemáticos, pero no en este lugar. Lo mismo tiene la disposición 10ª, que trata temas de carácter presupuestario. La asambleísta Larreategui me comentaba su sorpresa por la incorporación del inciso 2, según el cual se le permite al defensor del pueblo que, si no ha gastado todo el presupuesto, de manera distinta a lo que ocurre en otras instituciones, pueda trasladar esos fondos al siguiente año. Eso está regulado en el Código de las Finanzas Públicas, que se aplique ese código y que no se incorpore una norma que viene a ser, en definitiva, ajena al contenido de esta ley. Y por último, señor presidente de la Comisión, una observación de lo más comedida. Las leyes derogan leyes. Es una mala costumbre incorporar al final que la ley deroga reglamentos y normas de inferior jerarquía sin precisarlas. La ley deroga la ley y luego los reglamentos que están en contra de la ley simplemente no se aplican. Y lo más grave, lo que trae la disposición derogatoria 4ª. Las reformas que se hicieron a la ley de la Defensoría del Pueblo en la Ley Orgánica de Discapacidades se incorporaron a la ley de la Defensoría del Pueblo. Consecuentemente, cuando se deroga la ley de Defensoría del Pueblo vigente ahora, se están derogando todas las normas que se incorporaron con otras leyes. No tiene sentido entonces derogar la ley de Defensoría del Pueblo y además derogar también las normas que incorporó la ley de discapacidades. Es una recomendación de lo más amable para que se eliminen ese tipo de derogatorias a las que nos acostumbraron en años pasados aquellos que torcieron la ley y sobre todo dañaron la técnica legislativa, impidiéndole al ciudadano entender perfectamente y sobre todo al juez qué leyes finalmente, qué disposiciones están derogadas. Lo importante es la seguridad jurídica en temas que parecen menores, pero a la hora de aplicar las leyes son asuntos monumentales, porque el juez no sabe si se trata de una derogatoria tácita, de una derogatoria expresa, y cuando están de por medio, fundamentalmente, la protección y tutela de derechos fundamentales, hay que ser absolutamente claros. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.